En un mundo fantástico donde la vida y la muerte no seguían las reglas habituales, Amor más allá de la maldición comenzó con una paradoja inquietante. Todos querían vivir para siempre, pero Son Yan, un miembro del clan Noche Eterna, en realidad anhelaba la muerte. Después de miles de años de ver morir a sus seres queridos, se había convertido en un alma solitaria en un mundo interminable. Con la esperanza de ser finalmente libre, usó su propio corazón inmortal para nutrir la flor eterna, una flor que solo florecía cuando su corazón estaba a punto de detenerse. El día que la flor floreciera sería el día en que finalmente pudiera descansar. En contraste con su deseo de desaparecer, Nanxin, una joven del clan Llama, estaba tratando desesperadamente de aferrarse a cada momento de la vida. El clan Llama era conocido por su corta esperanza de vida, y Nanxin estaba maldita. Si no se casaba con alguien del clan Noche Eterna antes de que floreciera la flor de la vida, no viviría más de 3 meses. Solo si el amor verdadero florecía entre ellos, se podía romper la maldición. Una noche brillante a la luz de la luna, mientras bebía para ahogar sus penas porque sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, Nanxin accidentalmente se cortó la mano y sangró. En ese momento, Son Yan sintió un dolor agudo en su pecho, una señal de que la flor eterna estaba comenzando a cambiar. La luna llena brilló en el cielo cuando aparecieron sus ojos rojos ardientes, señalando que algo inusual estaba por venir. Nanxin estaba de pie en un alto acantilado en ese momento, y resbaló. En una fracción de segundo, cayó, pero Son Yan la atrapó justo a tiempo. Su primer encuentro no fue amigable en absoluto. Sin un saludo, inmediatamente la agarró del cuello, con la intención de drenar su sangre. Ella luchó, contraatacando, y lo apuñaló en el cuello con una horquilla, pero la herida se curó rápidamente como si fuera inmortal. Cuando Nanxin se despertó, se encontró en un lugar extraño y bizarro. Estaba segura de que aquí era donde vivía el clan Noche Eterna. Sin mucha explicación, Son Yan fríamente encadenó su cuello, advirtiendo que la sangre del clan Llama era un regalo raro y precioso para su gente, y a sus ojos, ella no era más que cebo vivo. Sin embargo, ahora ella le estaba rogando que le salvara la vida. Nanxin no dudó en decir sin rodeos que si él no la salvaba, ella moriría de todos modos en los próximos 3 meses, tarde o temprano. Cuando le preguntó cómo necesitaba ser salvada, ella le contó sobre la maldición heredada en el clan Llama. Originalmente era una cultivadora de la flor de la vida, y no podía vivir más allá de los 25. Cada vez que la flor florecía, su cuerpo pasaba por un calor ardiente, su corazón dolía y gradualmente perdía sus 5 sentidos. La única forma de prolongar su vida era casarse con alguien del clan Noche Eterna. Mencionando el matrimonio, Son Yan se burló, diciendo que era desvergonzada, pero Nanxin no perdió la esperanza. Repitió la leyenda de una mujer llama que se había casado con un hombre Noche Eterna y había vivido hasta los 80 años, lo que demuestra la posibilidad de extender la vida. Le rogó que la ayudara, dispuesta a convertirse en una fuente de sangre para nutrirlo para siempre si fuera necesario. Pero todo lo que recibió a cambio fue silencio y una explosión de magia que la arrojó afuera. Durante cientos de miles de años, esa flor nunca había florecido, pero cuando apareció esa mujer llama, el capullo se abrió por primera vez. Un hombre de cabello blanco, probablemente experimentado y conocedor, salió, confirmando que la persona destinada a hacer florecer la flor eterna había aparecido. Son Yan tenía que encontrar la respuesta a este cambio él mismo. Al mismo tiempo, Nanxin regresó a su puesto de flores, solo para encontrarlo en ruinas. Un grupo de hombres estaba destruyendo los macizos de flores. Cuando preguntó qué estaba pasando, gritaron que había tomado dinero de la mansión Meng, pero que no había entregado los productos a tiempo. Nanxin explicó dolorosamente que el loto flor de la noche no era fácil de cultivar. Intentó detenerlos, pero accidentalmente se cortó la mano y la sangre fluyó. La sangre se filtró en el suelo, y una energía extraña se extendió y alcanzó la flor eterna a la distancia. Los ojos rojos de Son Yan se iluminaron de nuevo. Inmediatamente voló, apareciendo justo a tiempo para evitar que el grupo lastimara a Nanxin. Con una mirada poderosa, los congeló por completo. Nanxin lo miró, sus ojos brillando con esperanza. Sin dudarlo, inmediatamente lo siguió, como si su destino lo hubiera elegido a partir de ese momento. Nanxin sonrió brillantemente cuando vio aparecer a Son Yan, pensando que había cambiado de opinión. Cuando le preguntaron si esta era su casa, Nanxin felizmente lo admitió, diciendo que este pequeño bote había viajado con ella a todas partes, de sur a norte, solo para encontrar a alguien del clan Noche Eterna. Nunca esperó que él apareciera en la puerta de su bote ahora. Son Yan pensó para sí mismo que si su sangre realmente hacía florecer la flor eterna, quería verlo con sus propios ojos. Sin dudarlo, hizo un pequeño corte en la mano de Nanxin para gotear sangre sobre los pétalos. Antes de que lo hiciera, ella declaró su condición. Si su sangre hacía florecer la flor, él tenía que dejarla quedarse a su lado. Él asintió en señal de acuerdo, sin mostrar ninguna otra emoción. Al mismo tiempo, en la mansión Meng, el mayordomo se apresuró a informar que aún no habían encontrado a la mujer llama, y que solo habían recolectado 21 plantas de loto. El joven maestro Meng se enfureció, inmediatamente castigando al mayordomo obligándolo a tragarse un insecto venenoso. El anciano se retorció de dolor y se arrastró.
El joven maestro miró una pintura de una joven, sus ojos oscuros mientras murmuraba: Hualing, definitivamente te despertaré. Por otro lado, Son Yan llevó a Nanxin a un jardín apartado donde se cultivaba la flor eterna. Le dio la tarea de cuidar la flor a partir de ahora. Nanxin luego repitió la promesa: si la flor florecía, él tenía que cumplir su palabra y quedarse con ella de por vida. Admiró el paisaje, preguntándose lo hermoso que sería cuando nevara, pero lamentando que solo le quedaran menos de 3 meses de vida, temiendo no poder ver la nieve blanca cubriendo todo. Al escuchar esto, Son Yan simplemente movió los dedos, y en un instante, silenciosos copos de nieve blancos cayeron en medio del verano, cubriendo el espacio frente a ellos. Nanxin se quedó atónita, luego no pudo ocultar su alegría, bailando en la nieve como una niña. Su sonrisa radiante, sin saberlo, también lo hizo sonreír. A la mañana siguiente, a las puertas de la mansión Meng, una multitud de personas se reunió, y una mujer mayor estaba llorando y rogando por justicia. Nanxin preguntó con curiosidad qué estaba pasando, y se enteró de que la mujer era la madre de Tao Chun, una chica que había ido a ver al Dr. Meng para recibir tratamiento. Después de una reunión, Tao Chun se enamoró del doctor, pero sus sentimientos no fueron correspondidos. La gente decía que el Dr. Meng solo amaba a su difunta esposa y no podía ser conmovido por nadie más. Incapaz de obtener su amor, Tao Chun se volvió loca, fue a buscar la flor legendaria y desapareció sin dejar rastro. Ante el llanto y la súplica, el Dr. Meng salió, prometiendo con calma enviar gente a buscar a Tao Chun, causando que la multitud se dispersara gradualmente. Nanxin no se demoró y entró en la clínica del Dr. Meng, diciéndole que su loto flor de la noche había comenzado a brotar. Prometió entregar la cantidad completa en los próximos días y le pidió que les dijera a sus subordinados que dejaran de ponerle las cosas difíciles. Él estuvo de acuerdo y le preguntó qué tipo de fragancia usaba. Ella respondió que la hacía ella misma de la flor de colorete, y luego se fue sin decir una palabra más. Después de que ella se fue, el Dr. Meng ordenó al mayordomo que investigara los antecedentes de Nanxin. Cuando le preguntaron si realmente debía buscar a Tao Chun, respondió fríamente: ayuda a la señora Zhang a reunirse con su familia. Resultó que Tao Chun no había desaparecido en absoluto, sino que estaba siendo mantenida cautiva por el propio Dr. Meng. Se había convertido en un sujeto de prueba en su plan de experimentación con drogas. Sin detenerse allí, también ordenó al mayordomo que continuara persiguiendo a más personas para ampliar el alcance de sus experimentos. Mientras tanto, Nanxin trajo libros antiguos sobre el amor, como La tejedora y el vaquero y Amantes mariposa, y los colocó silenciosamente en los lugares a donde Son Yan solía ir. Quería plantar algunos rayos de luz suaves en su vida tranquila. Cuando se despertó y entró en la sala de estar, lo primero que vio Son Yan fue la tejedora y el vaquero sentado prominentemente sobre la mesa. Lo recogió, hojeó algunas líneas y frunció el ceño. Había libros sobre el amor por todas partes. La extraña presencia lo hizo encontrar a Nanxin para interrogarla. Pero ella simplemente cambió de tema, preguntando por qué la gente del clan Noche Eterna siempre mantenía las cortinas cerradas como si tuvieran miedo a la luz. Él respondió fríamente y continuó presionándola sobre por qué podía entrar aquí con esos libros de amor. Nanxin dijo con calma que solo quería hacer su vida menos aburrida, para traerle algo de dulzura de las viejas historias de amor. Pero esa pequeña calidez se extinguió de inmediato. Él respondió fríamente que no estaba interesado en esas cosas. Ella se negó a darse por vencida y sacó una variedad de platos hechos de sangre de pollo, sangre de cerdo y sangre de pato, presentándolos constantemente. Pero todos sus esfuerzos terminaron con sus frías palabras: si la flor eterna no florece en 3 meses, aún morirás. He visto morir a tanta gente, no es una sorpresa si tú también mueres. Esas palabras fueron como una puñalada en la autoestima de Nanxin. Enfadada, le tiró el delantal y se fue, murmurando con insatisfacción. Justo en ese momento, Tao Chun, la que era considerada desaparecida, la había seguido en secreto. Nanxin regresó al bote, sirviendo té y tratando de calmarse, cuando de repente descubrió que una chica extraña entraba. Al verla intentar tocar la flor eterna, Nanxin inmediatamente gritó y miró de cerca. Ese rostro, aunque aturdido y distraído, era demasiado similar al retrato de la hija de la señora Zhang que había visto antes. Sin duda, era Tao Chun. Pero Tao Chun ya no era ella misma. Miró fijamente a Nanxin, alabó su belleza y de repente sacó un cuchillo con la intención de quitarle la piel. Nanxin resultó herida, y la sangre goteó sobre la flor. A lo lejos, Son Yan inmediatamente sintió que algo andaba mal. Rápidamente apareció para rescatarla, pero Tao Chun, como si estuviera poseída, corrió a atacar. Durante la lucha, el paraguas que lo protegía de la luz fue derribado, y se vio obligado a lanzar una fuerte patada para empujar a Tao Chun hacia atrás, pero la luz directa inmediatamente hizo que su piel comenzara a quemarse. Tao Chun todavía estaba ilesa y continuó corriendo hacia adelante. En un instante, Nanxin lo protegió del ataque con su cuerpo. Al ver que estaba herida por su culpa, Son Yan usó toda su fuerza, arrojó el paraguas a Tao Chun y luego se derrumbó. Nanxin frenéticamente lo metió adentro, sumergiéndolo en un baño de agua fría para reducir el calor, con la esperanza de salvarlo del daño causado por la luz. Son Yan pensó en silencio sobre las heridas que acababa de sufrir.
No esperaba ser tan débil que un solo golpe pudiera herirlo gravemente. Pero eso también lo hizo estar seguro de que la flor eterna estaba a punto de florecer. Después de cientos de miles de años de espera, parecía que el mayor deseo de su vida finalmente estaba a punto de hacerse realidad. Miró a Nancy sentada a su lado, sintiéndose confundido cuando vio que ella todavía estaba allí. Ella dijo que solo quería ayudarlo a refrescarse, ya que la sangre de una mujer llama podía ayudar a curar las heridas. Sin embargo, no aceptó esa ayuda, inmediatamente apartando su mano, sus ojos volviéndose rojos ardientes como para ahuyentarla. Pero la chica frente a él de repente se acercó, colocando sus labios sobre los suyos. Su sangre se mezcló en ese beso, filtrándose en su cuerpo y causando que las heridas milagrosamente comenzaran a sanar. En un momento de sorpresa y caos, la atrajo a sus brazos, besándola apasionadamente como si quisiera poseerla con todos sus instintos reprimidos. La flor eterna, una flor que solo florece cuando su dueño siente una emoción profunda, finalmente floreció después de miles de años de inactividad. Tan pronto como sintió el cambio, se llenó de emoción y le susurró su agradecimiento. Pero mientras la abrazaba, de repente notó sangre filtrándose de su espalda. Sin dudarlo, inmediatamente la sacó del agua, aplicando cuidadosamente medicina y tratando la herida. Después de que todo estuvo estable, preguntó sobre la identidad de la chica loca que los había atacado antes. Nancy dijo que su nombre era Tao Chun, que había desaparecido mientras buscaba la flor del amor, y que no sabía cómo la había encontrado, que estaba mentalmente inestable e incluso amenazó con quitarle la cara. Nancy también relató la historia de la flor del amor, una flor con un profundo significado emocional, y cómo las mujeres llama competían para encontrarla y desaparecían. Nunca esperó que Tao Chun estuviera tan obsesionada con el cabeza de la familia Meng. Al escuchar el nombre de la familia Meng, Song Yan inmediatamente quiso examinar personalmente el cuerpo de Tao Chun. Pero cuando llegó, el cuerpo había desaparecido, y decidió dejar que otros investigaran más a fondo. Al ver que estaba a punto de irse, Nancy preocupada le preguntó si tenía la intención de dejarla sola. ¿Y si la otra persona regresaba? Sugirió irse a casa con él. Ante su súplica, no tuvo más remedio que aceptar. Incluso exigió dormir en el sofá justo en su habitación, dejándolo mirando al techo con impotencia. No mucho después, 11 Sei, el cabeza de la familia Meng, personalmente vino a reunirse con él. Los dos se sentaron a jugar Go, cada movimiento intercalado con silencio y significados ocultos. Song Yan preguntó francamente sobre Tao Chun y la flor del amor. 11 Sei cautelosamente respondió que Tao Chun solo había venido a la clínica algunas veces para recibir tratamiento, y que no sabía nada sobre la flor del amor. Song Yan luego le recordó a 11 Sei que hiciera que la gente investigara cuidadosamente, y le agradeció por seguir ayudando con este asunto incluso mientras dirigía la clínica. 11 Sei respondió con calma. Los antepasados de la familia Meng prometieron servirle por generaciones, y estas cosas son responsabilidades que deben ser asumidas. Aprovechando la oportunidad, Song Yan también mencionó que dentro de unos días era el aniversario de la muerte de Hualing. No la había salvado ese año porque tenía sus propias razones. Esperaba que 11 Sei entendiera y no lo resentiera. Resultó que hace años, el propio 11 Sei había traído a Hualing a Song Yan, rogándole que le salvara la vida. Pero él dijo francamente que no tenía una manera y le aconsejó a 11 Sei que no lo forzara. Esa negativa dejó resentimiento en el corazón de 11 Sei, porque durante generaciones, la familia Meng había servido lealmente, pero cuando llegó el momento de pedir ayuda, fueron rechazados. Cuando cayó la noche, una atmósfera tranquila envolvió todo. Mientras todos dormían, Nancy no podía quitarle los ojos de encima a Song Yan. Secretamente admiró cada línea de su cuerpo firme, la misteriosa frialdad mezclada con melancolía haciéndola tanto curiosa como anhelante. Una vaga sensación entre el instinto y la emoción comenzó a despertar en el corazón de la joven. Pero solo segundos después, él se despertó. Al ver sus acciones, se burló de ella con una actitud indiferente y provocativa, causándole tanta vergüenza que salió corriendo de la habitación. Corriendo afuera, inesperadamente se topó con Jing Jing y Chan Sen. Los dos se quedaron atónitos, con la boca abierta cuando vieron que la ropa de ella y de Song Yan estaba despeinada, no como alguien que acababa de estar durmiendo pacíficamente. Jing Jing inmediatamente cuestionó la identidad de Nancy y la razón por la que estaba allí, e incluso sospechó la relación entre ella y Song Yan. Sin andarse con rodeos, Song Yan francamente admitió que le gustaba Nancy. Esa respuesta decisiva la sobresaltó. Antes de que pudiera recuperarse, fue arrastrada por esa confirmación y asintió vacilante, admitiendo implícitamente que estaban enamorados. Chan Sen no pudo mantener la compostura y le preguntó a su hermano por qué amaba a alguien como Nancy. A lo largo de los años, Song Yan nunca le había prestado atención a nadie. ¿Qué era tan adorable de la chica frente a él? Ante los ojos enojados de su hermano, Song Yan solo dijo suavemente que ella sabía cómo cultivar flores, que tenía una sonrisa que hacía que la gente olvidara sus problemas, y que era extremadamente resistente y valiente. No le importaba el peligro y siempre pensaba en la seguridad de los demás. Fue ese calor y sinceridad lo que lo conmovió. Después de decir eso, tomó su mano y se fue, dejando atrás a dos personas llenas de ira. Nancy pensó que esas palabras eran verdad,
y su corazón estaba lleno de alegría. Pero cuando estaban solos los dos, su voz de repente se volvió fría. Todo era falso, una mentira para encubrir algo más importante. Él le advirtió que no revelara la flor eterna, y aún más que no dejara que nadie supiera que era una mujer llama. Esa verdad la enfureció. Caminó y murmuró, pensando que si no fuera por salvar su vida, nunca se dejaría conmover por él. Antes de que su ira pudiera disminuir, tuvo que enfrentar a Chan Seng de nuevo. Se acercó agresivamente para interrogarla, creyendo que había drogado a su hermano. Chan Seng no podía creer que después de cientos de años, la primera vez que Son Yan se conmovía era porque estaba siendo forzado. Pero incapaz de decir la verdad, Nansin tuvo que inventar una mentira. Era su futura cuñada. Esas palabras enfurecieron tanto a Chan Seng que casi se vuelve loco. A sus ojos, esta chica no solo le había robado a su hermano, sino que también había puesto todo a su alrededor patas arriba. Pero ella fríamente le dijo que aceptara la verdad. Luego, para aliviar la situación, lo invitó al bote a tomar una copa. A medida que el vino fluía, los dos bebieron hasta que estuvieron borrachos, ya sin distinguir entre la realidad y la ilusión. En su aturdimiento por la borrachera, Nansin comenzó a ver a Chan Seng como Son Yan. Con los ojos brillantes, su mano estaba a punto de tocar su mejilla cuando apareció una figura. Son Yan, que no sabía cuánto tiempo había estado parado allí, inmediatamente cargó al borracho Chan Seng fuera del bote. Ella lo siguió, tartamudeando, «Es solo tomar una copa con tu hermano, ¿qué tiene de malo?». Recordando los eventos de la mañana, lo culpó por decir que su gusto por ella era solo una mentira. Si realmente fuera falso, entonces su beber con cualquiera no tendría nada que ver con él. Tan pronto como terminó de hablar, se dio la vuelta para irse, pero fue inesperadamente atraída hacia atrás por él y besada apasionadamente con todas sus emociones reprimidas. Debido a eso, la flor eterna floreció más brillantemente que nunca. A la mañana siguiente, 11-sei vino a buscar a Son Yan, informando que todo lo que había asignado se había completado. De repente, la voz de Chan Seng se escuchó a la distancia, llamando en voz alta el nombre de Nansin. Acababa de entrar cuando agarró su mano, tirándola hacia el medio del patio, con la intención de interrogarla. Son Yan tuvo que dar un paso adelante para detenerlo. Al verlo, Chan Seng no pudo ocultar su resentimiento. Se quejó de que Nansin lo había engañado para que bebiera alcohol e incluso lo había hecho llamar la cuñada, haciéndolo sentir más humillado que nunca, e incluso queriendo hacerla pedazos para desahogar su ira. Son Yan solo le dijo a Chan Seng que se fuera, luego fríamente se giró hacia Nansin y dijo que si estaba sobria, debería irse. Enfadada mostró su rostro pero silenciosamente se fue, su mente llena de dudas en el camino. ¿Qué sucedió exactamente anoche? ¿Por qué no podía recordar nada? Algo debió haber pasado, de lo contrario, ¿por qué habría cambiado de ropa? Pero su actitud era tan indiferente, tal vez estaba avergonzado. Llevando dudas sin respuesta, Nansin fue a cuidar las flores. Tenía la intención de gotear su sangre sobre las flores, pero no vio ninguna reacción. Intentó verter agua de la montaña nevada y luego intentó muchos métodos diferentes, pero todos fueron inútiles. Sintiendo la fluctuación, Son Yan apareció de inmediato. Voló, sus ojos preguntando fríamente qué estaba haciendo. Advirtió que sin su permiso, no se le permitía tocar la flor eterna. No tuvo más remedio que asentir en señal de acuerdo, sin querer en su corazón pero incapaz de resistir. A la mañana siguiente, fue a la mansión Meng y vio lirios exhibidos por todas partes. Sorprendida le préguinto à un sirviente. El sirviente dijo que hoy era el cumpleaños de la señora. Desde la antigüedad, a la señora le habían encantado los lirios, pero lamentablemente había estado en coma durante 3 años. El amo todavía estaba profundamente enamorado de la señora, colgando su retrato en la habitación todos los días, sin olvidarla ni una sola vez. Mientras reflexionaba, escuchó noticias sobre una joven que acababa de desaparecer. Se decía que el incidente estaba relacionado con la flor del amor, la flor que había sembrado el peligro. Tan pronto como escuchó el nombre de esa flor, inmediatamente tuvo la idea de encontrar algunas para que Son Yan comiera. Pero cuando recordó el peligro de la flor del amor, de repente pensó en otro plan, sin apresurarse a actuar. Por la noche, 11-sei llevó un ramo de flores para celebrar el cumpleaños de Hualing, la señora que estaba en coma. Mirando ese rostro sereno y pacífico, se prometió en secreto que definitivamente encontraría una manera de despertarla, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Bajo la luz plateada de la luna, Son Yan se sentó solo con una copa de vino, su mente volviendo a esos años distantes. En ese momento, 11-sei todavía era un joven ingenuo, a quien su abuelo le dijo que le trajera un libro, su rostro magullado porque acababa de perder una pelea. Fue a partir de ese día que Son Yan comenzó a enseñarle cómo practicar artes marciales, entrenándolo gradualmente hasta que 11-sei pudo valerse por sí mismo, protegiéndose en un mundo peligroso. Mientras estaba inmerso en los recuerdos, escuchó pasos familiares. 11-sei vino a preguntar, «¿Es tan tarde? ¿Hay algo importante por lo que querías llamarme?». Son Yan solo quería tomar unas copas con él. Habían pasado más de 3 años desde que Hualing cayó en coma, y los dos nunca se habían sentado juntos así. Se dio cuenta de que 11-sei había cambiado demasiado, como si llevara odio reprimido a lo largo de los largos años.
Tal vez por eso ya no había paz en su corazón. De camino de vuelta a su habitación, sus ojos accidentalmente se posaron en un trozo de papel dejado sobre la mesa. Era una breve línea de Nansin, invitándolo a encontrarse con ella al atardecer de mañana al pie de la montaña en los suburbios. A pesar de que no escribió su nombre, aún reconoció su escritura. A la noche siguiente, Nansin estuvo presente en el bosque desolado, mirando ansiosamente al cielo. El atardecer se acercaba, pero la figura de Son Yan aún no había aparecido. Caminó y lo culpó, inadvertidamente pensando que después de todo lo que había sucedido, su invitación no valía ni un centavo a sus ojos. Mientras desesperaba, se sentó en el suelo, murmurando como para ahuyentar la oscuridad. Pero entonces una figura apareció en el silencio, nada menos que Son Yan. No había olvidado su invitación, incluso sabiendo que podría ser solo una broma, aún quería ver qué trucos iba a hacer esta vez. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron de alegría. Ávidamente habló sobre la flor del amor, la misteriosa flor que había mencionado, que actualmente crecía en la cima de la montaña. Aunque él no estaba muy interesado, ella aún insistió en arrastrarlo, afirmando que muchas chicas habían estado desapareciendo recientemente. Si realmente estaba relacionado con la flor del amor, ¿no acumularía mérito investigar? Siendo persuadido por ella, Son Yan finalmente la siguió. Aquí crecían todo tipo de flores y plantas exóticas, radiantes pero también llenas de misterio. Entre las flores, casualmente reconoció el loto flor de la noche, el mismo tipo de loto que había cultivado con sus propias manos, haciéndola extremadamente sorprendida y encantada. Caminó y comentó, su rostro tan radiante que incluso Son Yan no pudo evitar reír. Cuando se rió, ella lo provocó, pero él rápidamente lo negó. Sin embargo, mirando a su alrededor, de repente notó que algo andaba mal. El bosque de flores era hermoso, pero era demasiado normal. Si las chicas desaparecidas no hubieran encontrado la flor del amor, ¿no podrían regresar por su cuenta? ¿Por qué desaparecerían sin dejar rastro? Justo entonces, una luciérnaga voló. Extendió la mano para tocarla, pero de repente fue mordida por ella. Se sobresaltó porque nunca había oído hablar de una luciérnaga mordiendo a la gente. Y entonces un enjambre de luciérnagas salió de alguna parte como rayas de luz mortal, corriendo directamente hacia los dos. Rápidamente abrió el paraguas para protegerlos, mientras que Nansin inmediatamente se dio cuenta de que estas no eran luciérnagas sino insectos Heu, criaturas dañinas que propagaban magia mortal. Ahora entendía por qué esas chicas habían desaparecido. El veneno se extendió demasiado rápido, causando que se desmayara en sus brazos. Al mismo tiempo, en otra parte, las chicas encerradas en prisión también se volvieron locas. En la mansión Meng, 11-6 sintió que algo andaba mal e inmediatamente ordenó al mayordomo que enviara gente a la cima de la montaña para comprobar. Y aquí, Son Yan apresuradamente succionó el veneno por ella. Mientras se inclinaba para cuidarla, inesperadamente vio un trozo de colgante de jade en su cuerpo, grabado con el carácter Meng. Sus ojos se oscurecieron, y la sospecha comenzó a surgir en su corazón. ¿Por qué estaba esta cosa aquí? ¿Y quién era ella, después de todo? Son Yan llevó a Nansin de vuelta a su habitación para que descansara, y en la luz suave, limpió el sudor de su frente, su corazón lleno de preocupaciones. ¿Quién era ella? ¿Por qué siempre lo seguía en secreto, cuidándolo, ayudándolo y siempre sonriendo gentilmente? En cuanto a Nansin, en su delirio, siempre vio aparecer la figura de Son Yan. A pesar de que se decía a sí misma que solo hacerlo amarla era suficiente para seguir viviendo, también admitió que realmente se había enamorado de él. Después de eso, Son Yan salió de la habitación para reunirse con 11-6 y preguntó sobre la flor del amor. 11-6 recordó los rumores. Si una persona poseía esta flor, podía hacer que la otra persona se enamorara. Sin embargo, pensó que era demasiado absurdo. Por el contrario, Son Yan expresó sospechas, mencionando la brujería Heu del pueblo Miao y sugiriendo que podría no ser una invención. Mencionando los orígenes de 11-6, planteó la posibilidad de una conexión con su antepasado Miao. Los ojos de ambos se oscurecieron gradualmente. 11-6 admitió que su bisabuelo se había establecido en la ciudad de Nan'an, pero esas artes secretas se habían perdido. Sin embargo, prometió buscar entre las reliquias de sus antepasados para ver si había alguna pista. Cuando Son Yan presentó una ficha sospechosa de estar relacionada, 11-6 la reconoció como suya. Pero aparte de él, los otros mayordomos también tenían una. Son Yan devolvió la ficha, diciéndole que tuviera cuidado con las personas ambiciosas que se aprovechaban de ella. A pesar de que tenía algunas dudas en su corazón, Son Yan todavía no pensaba que 11-6 cometería actos malvados. Sin embargo, ¿era el insecto Heu en el jardín de flores realmente solo una coincidencia? Nansin luego se despertó, descubriendo que 11-6 también estaba allí. Sospechaba de la relación entre él y Son Yan, incluso preguntando si sabía que Son Yan era miembro del clan Noche Eterna. En respuesta, 11-6 solo dijo que había salvado a los antepasados de la familia Meng, por lo que sus descendientes estaban dispuestos a ser sirvientes para pagar el favor. Su identidad no era conveniente para aparecer en público, por lo que actuaron en su nombre. Esas palabras no pudieron evitar sorprender a Nansin.
La mansión Meng era una fuerza que cubría el cielo con una mano en Nanan, sin embargo, eran subordinados de Son Yan. Mientras tanto, un mayordomo vino a buscar a 11-sei, preguntando vacilante si la aparición de Son Yan en el jardín de flores lo hacía sospechar del amo. 11-sei supuso que no sospechaba por el momento, pero el descubrimiento del insecto Heu pronto podría causarle que lo investigara. La relación entre Son Yan y Nansin también preocupaba a 11-sei. ¿Se había enamorado? A la mañana siguiente, 11-sei vino a la mansión nocturna, trayendo medicina para que Nansin tratara sus heridas y sondeando la relación entre ella y Son Yan. Pero Nansin solo sonrió y dijo que no era su tipo. Justo entonces, Jing Jing y Chan Seng también llegaron, expresando interés en las cosas que 11-sei traía a menudo. Esta vez era buen vino del norte, pero Chan Seng todavía estaba enojado por el incidente anterior y se negó, usando la excusa de que había dejado de beber. 11-sei le dio a Jing Jing una bufanda de seda de Yangzhou y le dio a Son Yan buen té. Al ver a Nansin mirando atentamente a 11-sei con ojos brillantes, Son Yan se sintió molesto y le dijo que fuera a hacer té. Mientras tomaba té, Son Yan mencionó a Hua Ling, que había estado en coma durante 3 años. Dijo que nunca había sacado a relucir la vieja historia porque sabía que era difícil para 11-sei dejarla ir, pero la gente tenía que seguir adelante. Preguntó si 11-sei tenía a alguien que le interesara, a lo que respondió que había una chica en la mansión nocturna, refiriéndose a Nansin, pero 11-sei inmediatamente negó tener pensamientos más allá de los límites apropiados con ella. Sin embargo, Son Yan era el que estaba prestando más atención a ella. 11-sei pensó para sí mismo que tal vez realmente se había enamorado. Nansin accidentalmente se topó con Son Yan de pie solo. Corrió, le dio una palmadita en el hombro y le preguntó qué estaba haciendo. Cuando lo vio fruncir el ceño, se preguntó qué pasaba y él se giró para mencionar el hecho de que había aceptado felizmente regalos de otros. Nansin entendió que estaba celoso y sonrió brillantemente. Ese día, Nansin trabajó diligentemente en la cocina, cocinando personalmente muchos platos deliciosos específicamente para Son Yan. El aroma se extendió por toda la habitación, atrayendo la atención de Jing Jing. No hizo ningún intento de ocultar sus celos cuando se dio cuenta de que esa chica estaba tan cerca de Son Yan. Nansin no se inmutó, admitiendo con calma que era su sirvienta cercana, una declaración que dejó a Jing Jing sin palabras. Pero Nansin respondió que no necesitaba una bienvenida de ellos, solo ser aceptada por Son Yan era suficiente. También enfatizó que no estaba cocinando para los dos y que en el futuro, los 3 estarían viviendo bajo el mismo techo, por lo que era mejor que aprendieran a llevarse bien. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado cortando los corazones de Jing Jing y Chan Seng, haciendo que casi quisieran hacerla pedazos. Mientras tanto, Son Yan estaba sentado solo, bebiendo su vino, sus ojos llenos de tristeza. Recientemente, había sentido claramente que su cuerpo se debilitaba. El incidente de lidiar con el insecto Heu en el jardín de flores la última vez había dejado una clara señal de su impotencia. Sabía que su tiempo se estaba acabando, que los últimos días de su vida estaban llegando muy pronto. Después de terminar de cocinar, Nansin fue a buscarlo, preguntándole por qué se había escapado en silencio aquí cuando la comida había sido cocinada específicamente para él. Cuando dijo que los días ruidosos en la mansión nocturna con Chan Seng, Jing Jing y él hacían sentir feliz, ya no tan sola como cuando estaba sola en el bote, su corazón de repente se tensó. Dijo que quería quedarse con él de por vida porque él había hecho que su vida fuera tan colorida. Pero lo descartó fríamente, diciendo que ella se estaba aferrando obstinadamente a él, mientras que su estado era solo el de una cultivadora de flores, y no tenía derecho a hablar de una vida entera. Esas palabras hicieron que sus ojos de repente se llenaran de tristeza, pero aún así valientemente lo enfrentó, solo queriendo saber si él tenía algún sentimiento por ella. Esa pregunta hizo que su corazón vacilara porque sabía que estaba a punto de dejar este mundo. Si dejaba que ella se hundiera más profundamente en este amor, solo la lastimaría más. No quería arrastrarla al dolor de su partida. En otra parte, 11-sei estaba hablando con el mayordomo. Al principio, pensó que la fragancia de la flor de colorete en el cuerpo de Nansin era lo que atraía a los insectos Heu, pero después de observar cuidadosamente, se dio cuenta de que ella misma era el verdadero cebo. Como alguien que había estudiado el arte de Heu, confirmó en secreto algo asombroso. Nansin era la mujer llama, un cuerpo espiritual que había sido mencionado en las leyendas. Y aún más importante, había sido salvada. Después de alejarse de Son Yan, Nansin regresó tristemente a su botecito. Sus frías palabras y negaciones eran como puñales clavándose en su corazón. Justo entonces, Jing Jing fue a buscarla, trayendo consigo otro golpe bajo. Alegaba que Nansin solo andaba detrás de Son Yan por su tremenda fortuna. Según Jing Jing, una vendedora de flores como ella nunca ganaría tanto dinero en toda su vida, así que claro que iba a apuntar a la mansión nocturna. Nansin mantuvo una sonrisa calmada, reconociendo la inteligencia de la otra, pero cuando Jing Jing sacó una pila de billetes, instándola a largarse de Nanan de inmediato, ella no se movió ni un pelo. Dijo que no solo quería ese dinero, sino que quería mucho más. Todos tenían ambiciones, y si realmente estaba con Son Yan, ¿qué propiedades no le pertenecerían? Aquellas palabras hicieron enfurecer a Jing Jing, pero aún así intentó preguntar por última vez si se iría de Nanan.
Nansin entonces respondió que Nanan no era el hogar de Jing Jing, e incluso si Son Yang quisiera echarla, no se iría. Tras ser humillada por Nansin, Jing Jing secretamente juró que no dejaría que esa chica se saliera con la suya. Vagando sola por las silenciosas calles de la ciudad de Nanan por la noche, Nansin bebía alcohol mientras murmuraba maldiciones contra Son Yang, quejándose constantemente de que era insensible e injusto. De repente, unos cuantos hombres con rostros feroces y amenazantes aparecieron de la oscuridad, bloqueándole el camino. Fríamente le advirtieron que si no se iba de la ciudad de inmediato, el precio a pagar sería su vida. Antes de que Nansin pudiera reaccionar presa del pánico, la amordazaron y la sujetaron. Cuando reconocieron su rostro, los dos hombres inmediatamente tuvieron malas intenciones, planeando hacer algo inmoral en la oscuridad de la noche. Mientras tanto, Son Yang y 11-sei estaban de camino de regreso cuando de repente escucharon un grito de auxilio resonando en el viento nocturno. Reconociendo la voz de Nansin, inmediatamente se apresuró a ir hacia allá. Con un solo movimiento, hizo que los dos matones salieran rodando, temblando y rogando por sus vidas. Ante la fría mirada de Son Yang, rápidamente confesaron que una mujer los había contratado, una estrella de cine con el apellido Zhu. 11-sei inmediatamente ayudó a Nansin a levantarse, y ella tartamudeó una palabra de agradecimiento. 11-sei entonces mencionó que el verdadero benefactor fue Son Yang, quien había escuchado el sonido a tiempo y la había salvado de las manos de los hombres malvados. Nansin lo miró con emoción, diciendo un sincero agradecimiento, sintiendo que nada podía compararse con esa bondad. Él no respondió, solo silenciosamente apretó su mano. En este momento, ella se giró para pedir claridad de nuevo. ¿Era Zhu Jingjing la persona detrás de todo? Con lágrimas brotando, se quejó de que si Jingjing era su persona, entonces él tenía que asumir la responsabilidad. Entonces, enojada se dio la vuelta y se fue, mientras que 11-sei solo suspiró. En su corazón, entendió que cuanto más profundo cayera, mayor sería el dolor, y que tal vez el día en que sintiera ese dolor se acercaba. Esa misma noche, Son Yang regresó a la mansión y convocó a Jingjing para interrogarla. Frente a él, lo negó todo, pero sus ojos eran fríos, apuntándola directamente y diciéndole que nunca había sabido mentir desde que era niña porque él nunca le había enseñado eso. Le advirtió que no quería tener que preguntar una segunda vez. En este momento, Jingjing finalmente inclinó la cabeza y admitió que se había contratado gente para amenazar a Nansin, solo porque odiaba el hecho de que ella siguiera rondándolo, haciéndola sentir abandonada. Pero Son Yang no se molestó en escuchar, solo mencionó fríamente que, fuera el parcial o no, ella no tenía derecho a restringir la libertad de los demás. Le exigió que se disculpara inmediatamente con Nansin y fuera castigada copiando el Tao Te Ching 100 veces. De vuelta en su habitación con un humor frustrado, Jingjing descubrió una carta de 11-sei, invitándola a la mansión Meng para discutir asuntos importantes. A la mañana siguiente, se apresuró a reunirse con 11-sei, quien le dio un frasco de crema de flor de nieve, un nuevo producto de la clínica que se decía que tenía un efecto maravilloso para nutrir el cutis. Le preguntó sobre la relación entre ella y Son Yang, e inmediatamente afirmó que eran muy cercanos, amigos de la infancia. 11-sei sarcásticamente dijo que si eran tan cercanos, ¿por qué tuvo que contratar gente para dañar a Nansin? Sus palabras fueron como una bofetada, causando que Jingjing explotara en ira. En voz alta declaró que no importaba cuán poderosa fuera la familia Meng, solo eran sirvientes de Son Yang, mientras que ella había sido acogida por él desde que tenía 8 años. Así que, por supuesto, era un miembro legítimo de la familia. 11-sei continuó provocándola con un tono frío, diciendo que si era familia, entonces debería aceptar que ahora había otra chica al lado de Son Yang. Jingjing le gruñó que no se entrometiera en sus asuntos, afirmando que Nansin no era nada para ella. Luego rápidamente cambió al sarcasmo, aconsejándole a 11-sei que se preocupara por sus propios asuntos, especialmente por Hualing, la mujer que había estado viviendo medio muerta a su lado durante tanto tiempo. Dijo que era hora de que pensara en seguir adelante. 11-sei reprimió su ira, pero en su corazón, pensó que sus días pacíficos no durarían mucho más. Nansin permaneció sentada junto a la flor eterna, sus ojos siguiendo pensativamente cada pétalo sin abrir, una silenciosa duda creciendo en su corazón sobre cuándo la flor finalmente florecería. Pero entonces esa preocupación se transformó en una suave sonrisa. De repente se dio cuenta de que la muerte no era tan aterradora después de todo, porque al menos había conocido el amor. Mientras tanto, Son Yang sintió que la luna llena se elevaba gradualmente, y se dirigió apresuradamente al bote de flores para encontrarla. Pero todo lo que quedaba era un espacio vacío. Cuando la luna alcanzó su punto máximo, Nansin sintió un dolor como si cada centímetro de sus intestinos estuviera siendo desgarrado. En ese momento, vomitó sangre y se derrumbó en el acto. Afortunadamente, Son Yang llegó justo a tiempo, atrapándola en sus brazos y llevándola a la habitación. Después de un periodo de inconsciencia, Nansin despertó, y él estaba de pie junto a la cama silenciosamente entregándole un vaso de agua. En sus ojos desconcertados había una pregunta sobre su existencia. ¿Por qué salvarla cuando nunca la había amado de verdad? Una lágrima cayó silenciosamente en su rostro. Ahora entendía, resultó que solo cuando su corazón realmente resonaba, la flor eterna florecería. Antes, la advertencia del anciano de cabello blanco lo había hecho dudar.
temiendo que cuanto más intensa fuera la resonancia de un corazón, más cerca estaría de la muerte. Sonrió con tristeza, pensando que su larga vida era un castigo del cielo. Pero ahora entendía que el castigo no era solo la inmortalidad, sino también tener que presenciar el amor y luego perderlo. El poder en su cuerpo estaba desapareciendo gradualmente, haciéndolo cada vez más como un ser humano normal. Y finalmente, ya no tendría miedo de la luz del sol. En ese momento, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para mantenerla viva, pero no podía dejar que ella lo amara porque sabía que no podía estar con ella para siempre. En el bote de flores, Nancy todavía estaba inmersa en la melancolía, creyendo que todos esos sentimientos eran solo sus propias ilusiones. Fue entonces cuando 11-6 apareció de repente, y mientras fingía charlar íntimamente, secretamente liberó un insecto GU venenoso en su cuerpo. El insecto GU se coló en lo profundo, silenciosamente pero peligrosamente, mientras ella no se daba cuenta en absoluto. Él mantuvo una actitud amable, expresando preocupación de que, como una chica, luchar sola en una tierra extranjera debía ser difícil. Si necesitaba ayuda, solo necesitaba ir a la mansión Meng para encontrarlo. Incluso le dio un frasco de crema de flor de nieve, recién investigada por el Instituto Médico, diciendo que ayudaría a nutrir su belleza y embellecer su piel. Conmovida por su amabilidad, le agradeció profusamente, sin darse cuenta de que todo era solo el preludio de una conspiración. 11-6 hacía tiempo que conocía su identidad como la mujer de la llama. Ahora solo estaba esperando la oportunidad de apoderarse de ese cuerpo para refinar un GU dorado, salvando a Hualing, el espíritu de la flor, la chica que estaba medio muerta en su corazón. Chon Yang, llevando un paraguas, fue al bote de flores para encontrar a Nancy. Cuando llegó, la encontró sentada sola, tranquila y solitaria, comiendo. Entró, pero ella ni siquiera se molestó en mirarlo, su corazón todavía lleno de emociones enredadas, solo se concentró en su comida. Chon Yang usó la excusa de que Chan Seng tenía hambre y quería pedirle que le cocinara una comida, pero esas palabras la enfurecieron. Golpeó sus palillos contra la mesa, como si estuviera desahogando su ira por ser tratada como una cocinera siempre lista para servir. En su mirada inquisitiva, Chon Yang vio el frasco de crema de flor de nieve, un producto de la mansión Meng, colocado justo a su lado. De repente pensó en 11-6 y preguntó sobre sus verdaderas intenciones al venir a ella. En su mente, una chica solitaria como Nancy, viviendo a la deriva en un bote viejo, era fácilmente blanco de explotación. Pero Nancy solo respondió en voz baja que no tenía nada que otros codiciaran, incluso su vida estaba casi terminada, así que ¿quién querría planear para obtener algo de ella? Con eso, se fue. Chon Yang no pudo soportarlo y rápidamente la agarró. En ese momento, confesó las emociones que había reprimido durante tanto tiempo, habiendo una vez pensado que la muerte era algo bueno, un escape para una vida que había sido demasiado larga y aburrida. Tal vez porque había vivido demasiado tiempo, todo en el mundo había perdido significado. Pero desde que la conoció, se sintió verdaderamente vivo, una sensación completamente diferente, como si la vida solo hubiera comenzado desde el momento en que se cruzaron sus miradas. Al caer la noche, Nancy lo invitó a jugar mahjong. Chon Yang no entendía qué tenía que ver ese juego con la vida y la muerte, pero ella repartió con entusiasmo las fichas. A lo largo del juego, ganó las 4 rondas seguidas. Él no estaba convencido y quería seguir jugando para recuperar, pero ella se rió entre dientes y guardó sus fichas, diciendo que hay que saber cuándo parar. Ella pensó que alguien que había vivido tanto tiempo debía haber experimentado todo, pero resultó que todavía había muchas cosas con las que no estaba familiarizado. Sin detenerse ahí, lo arrastró afuera para preparar una estufa de carbón para asar carne. Quería que entendiera mejor la auténtica cocina del norte. Cuando la carne estaba cocinada dorada y fragante, la probó y tuvo que admitir que el sabor era verdaderamente increíble. Viéndola asar carne felizmente y comer con ganas a la luz del fuego, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en cientos de años, esa sonrisa fue genuina. Entonces ella le preguntó si alguna vez había visto flores de nieve multicolores. Él se sorprendió, pensando que tal cosa solo existía en los sueños, pero ella tomó su mano y lo jaló. Fuegos artificiales explotaron en el cielo, la luz brillante, los colores transformándose como flores de nieve de 5 colores cayendo de los cielos. Chon Yang se quedó inmóvil en esa escena, sus ojos aturdidos y luego involuntariamente rompiendo en una sonrisa radiante. Por primera vez, se sintió verdaderamente conmovido. En ese glorioso momento, se giró para mirar a Nancy, sus ojos llenos de emoción, y susurró una admisión desde el fondo de su corazón. Le gustaba porque había hecho que todo lo aparentemente ordinario tuviera sentido. El juego de mahjong, asar carne, ver fuegos artificiales. Cada momento se volvió precioso porque la persona que lo experimentaba con él era ella. Ella le hizo darse cuenta de que vivir podía ser mejor que morir, y solo estando con ella podía sentirlo verdaderamente. Sorprendida por esa confesión, Nancy pensó que estaba borracho, pero él dio un paso adelante, no dejándola dudar por un segundo, y le dio un beso suave pero profundo. Un beso que hizo que ya no distinguiera entre el sueño y la realidad. La escena emocional entre Chon Yang y Nancy durante la exhibición de fuegos artificiales no escapó a los ojos del mayordomo de 11-6. Esa noticia fue rápidamente reportada, sembrando una ira latente en el corazón de 11-6. Mientras tanto, Chon Yang,
todavía inmerso en el dulce regusto, usó su magia para elevar a Nansin en lo alto de la noche tranquila. Desde esa altura, podía ver una vasta tierra llena de la luz de linternas y antorchas, casas brillantemente iluminadas, tan cálidas como una pintura vívida del mundo humano. De pie en el aire, Nansin suavemente giró la cabeza, sus ojos brillando como si reflejaran un cielo entero. Expresó una sincera promesa de que mientras estuviera viva, siempre estaría a su lado, a menos que él mismo renunciara a ella. Pero en el corazón de Chon-Yang surgió un silencioso temor. No porque no quisiera, sino porque no estaba seguro de cuánto tiempo podría estar con ella. Su corazón siempre había llevado en silencio la oscuridad del largo, largo tiempo. Ante ese deseo, Nansin quería que le hiciera una promesa de que mientras ella estuviera viva, él tenía que estar a su lado. Engancharon sus dedos como una promesa inmutable. Chon-Yang se inclinó y le dio un beso apasionado, un testimonio del intenso amor que ardía en su corazón. En ese momento, el espacio pareció detenerse, con solo el sonido de los latidos del corazón mezclándose entre dos personas que confiaban silenciosamente en el futuro. Pero en otra parte, 11-sei, después de enterarse del profundo afecto entre los dos, solo tenía un pensamiento en su corazón: hacer que Chon-Yang probara la sensación de perder a la persona que amaba más profundamente. En cuanto a Chon-Yang, no ocultó sus obvios celos cuando le pidió a Nansin que mantuviera una distancia de 11-sei. Esa actitud hizo que Nansin estallara en risas con diversión, porque en sus ojos en este momento no solo había amor, sino también el miedo de perderla. Al día siguiente, Chang-Sen accidentalmente vio la maleta de Nansin colocada frente a la puerta, sorprendido y sin entender lo que estaba pasando. Nansin sonrió, naturalmente enganchando su brazo con el de Chon-Yang, y anunció que a partir de hoy se mudaba oficialmente. Esa frase hizo que Chang-Sen se atragantara de ira, y antes de que pudiera reaccionar, recibió otro golpe mortal de Chon-Yang, quien le pidió que viviera en armonía con Nansin a partir de ahora. Sin detenerse ahí, también le dijo a Chang-Sen que llamara a Jin-Jin. Él se giró cansadamente y se alejó, llevando un agravio no expresado. Dentro de la habitación, Jin-Jin miró su reflejo en el espejo, sintiéndose extraña como si ella misma estuviera cambiando gradualmente. Su mirada se detuvo en el frasco de crema de flor de nieve. El regalo que una vez fue una conexión entre ella y 11-sei de la mansión Meng ahora la enfurecía. Desde que estableció una relación clara con Nansin, Chon-Yang parecía deshacerse de todas las restricciones. Siempre que tenía la oportunidad, venía a ella, besando sus labios como si temiera que si no se aferraba con fuerza, esa chica desaparecería del mundo. En su mundo en este momento, él era el único apoyo, la persona que la hacía no solo existir sino vivir verdaderamente. Jin-Jin llevó la caja de crema para interrogar a 11-sei de la mansión Meng, su corazón lleno de sospecha y resentimiento. Estaba segura de que él la había dañado. Pero ante su feroz interrogatorio, 11-sei lo negó fríamente, diciendo que era absurdo que lo acusara tan rápidamente con solo un frasco de crema. Esas negaciones no calmaron el resentimiento en el corazón de Jin-Jin. Quería encontrar inmediatamente a Chon-Yang para aclarar todo. Pero 11-sei rápidamente detuvo esa intención con palabras venenosas. Enfatizó que ahora los ojos de Chon-Yang solo estaban Nansin, y toda su atención se había centrado en esa chica. Al escuchar eso, Jin-Jin se volvió loca. No podía aceptar el hecho de que el hombre que amaba ahora pertenecía a otra persona. En un frenesí, exigió que 11-sei restaurara el rostro que había sido dañado por la crema antes. 11-sei, con una sonrisa siniestra, afirmó que como médico, podía curar completamente su piel. Admitió que la crema de flor de nieve antes de hecho había tenido problemas, pero a cambio, si quería un antídoto, tenía que saber cómo sacrificarse primero. Esa oferta fue como una trampa que abría un camino peligroso del que Jin-Jin no tenía forma de regresar. Mientras las conspiraciones se estaban formando gradualmente en las sombras, por otro lado, Chon-Yang y Nansin todavía estaban disfrutando de dulces momentos juntos. Una maceta de flores inesperadamente cayó y se rompió, causando que Chon-Yang se preocupara y se apresurara a revisar las heridas de Nansin. Ella gentilmente lo tranquilizó, sus ojos silenciosamente conteniendo una infancia huérfana y años de vida independiente. Aunque había soportado muchas heridas, estaba acostumbrada al dolor. Ahora que lo tenía a su lado, ya no tenía miedo. Al escuchar eso, Chon-Yang no pudo contener sus lágrimas, y en su corazón surgió una promesa sincera de estar siempre a su lado y no dejar que ningún daño la tocara de nuevo. Juntos fueron a ver la flor eterna, la flor que estaba floreciendo gradualmente, y ahora había abierto 4 pétalos, señalando un buen presagio. Nansin estaba encantada, y Chon-Yang gentilmente le recordó que a partir de ahora no necesitaba tomar sangre para alimentar más la flor, porque en su corazón ella era más importante que esos pétalos. Nansin no dijo nada, solo dio un paso adelante y colocó un ligero beso en su mejilla. Sus ojos brillaron con gentileza y enamoramiento, y él estaba inmerso en ese dulce amor. Un suave chasquido de dedos sonó, y la nieve comenzó a caer, como si todo el mundo se uniera a ellos en armonía. Nansin miró hacia arriba los copos de nieve bailando con alegría no disimulada. Viéndola tan radiante, Chon-Yang de repente sintió un arrepentimiento creciendo en su corazón porque su vida se estaba agotando gradualmente. La nieve estaba cayendo y luego de repente se detuvo.
Nansin miró hacia arriba sorprendida, y Chon-Yang chasqueó los dedos de nuevo, pero su magia ya no funcionaba. En ese momento, supo claramente que el poder en su cuerpo se estaba desvaneciendo y que se estaba volviendo mortal gradualmente. Fue a buscar al anciano de cabello blanco, diciéndole que ahora ni siquiera podía aplastar el jade más duro. Antes, había anhelado la muerte como una liberación, pero ahora todo era diferente, porque en su corazón había alguien a quien amar, a quien lamentar. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de los árboles, iluminando toda la habitación. Nansin felizmente redecoró su hogar, reemplazando gradualmente los colores oscuros con un rosa brillante. También planeó reemplazar todo el guardarropa negro de Chon-Yang con tonos más claros. En ese momento, él de repente se quitó la camisa, con la intención de provocarla con un gesto sugerente, causando que la atmósfera de repente se volviera incómoda. Nansin rápidamente usó la excusa de cocinar, escapando de la vergüenza que se extendía por su rostro. Durante la comida, Chan-Seng se sentó en silencio, su corazón lleno de emociones indescriptibles. Sus ojos siguieron a las dos personas sentadas una frente a la otra, cada mirada, cada gesto íntimo entre ellos como agujas frías y afiladas apuñalando directamente en su corazón celoso. El arroz en su boca de repente se volvió amargo, imposible de tragar. Nansin continuó provocando, causando aún más que Chan-Seng quisiera explotar. Sus ojos eran afilados, anhelando solo destrozar todo, incluso a la persona que estaba causando que su corazón se apretara. Al mismo tiempo, en otro espacio, On-Sesei miró en silencio la pintura colgada en la pared, viejos recuerdos inundando su mente. En cada trazo, cada pincelada, la figura de Hualing todavía aparecía claramente, sin desvanecerse con los años. Recordó el momento en que la conoció, una niña pequeña y bonita. Cuando sus ojos se encontraron accidentalmente, la niña se disculpó apresuradamente, diciendo que no había entrado intencionalmente en el jardín de medicinas del extraño, y se ofreció a pagar dinero para compensar. Su voz revoloteó, presentando su nombre como Hualing, una doctora que vivía en un pequeño pueblo fuera de la ciudad de Nan'an. Desde ese momento, On-Sesei había grabado una cosa: si la perdiera algún día, definitivamente encontraría una manera de traerla de vuelta. En otra parte, Nansin estaba de pie frente al espejo cambiándose a un nuevo pijama, esperando una cosa: que Chon-Yang regresara pronto para continuar los dulces sueños que habían dejado sin terminar. La puerta de repente se abrió de golpe, y la persona que entró no fue otra que Chan-Seng. Sin dudarlo, agarró la mano de Nansin, la sacó del bote de flores y la llevó directamente al bosque desolado, donde nadie pasaba. Sin explicación, la abandonó allí, confiando su destino al cielo y a la tierra, llamando frenéticamente el nombre de Chon-Yang en la desesperada esperanza de un milagro. Al mismo tiempo, Chon-Yang regresó del exterior, llevando una caja de fruta con la intención de dársela a Nansin. Pero cuando regresó, la habitación estaba vacía, sin rastro de ella. Una sensación de inquietud surgió, e inmediatamente fue al bote de flores para buscar, pero también estaba desierto. Su fuerza en los últimos días se había debilitado seriamente hasta el punto en que no podía sentir su aliento familiar. Su intuición le dijo que algo andaba mal, y se apresuró a encontrar a Chan-Seng, interrogándolo con ojos fríos. Chan-Seng ni negó ni se arrepintió. Admitió que había ocultado a Nansin, por una razón egoísta. No quería que el hermano que amaba más se fuera, queriendo mantener a Chon-Yang para sí mismo para siempre. Chon-Yang, enojado, tenía la intención de irse inmediatamente para encontrar a Nansin. Chan-Seng luego reveló que la había encarcelado en una barrera en lo profundo detrás de las montañas, donde nadie podía poner un pie fácilmente. Al escuchar eso, Chon-Yang no dudó por otro segundo, e inmediatamente salió corriendo, pasando a través de una espesa niebla, cruzando bosques oscuros, y finalmente encontrando la barrera que estaba sellando a Nansin. Cuando la vio en un estado de pánico y agotamiento, le dio un beso suave para calmar su espíritu, y luego usó magia para abrir un camino para traerla de vuelta al bote de flores. Esa noche, fueron íntimos y apasionados el uno con el otro, como para compensar los días de separación y terror. Pero esa conexión íntima también causó que la flor eterna, la flor que unía la vida de Chon-Yang, comenzara a mostrar cambios. Mientras la suave luz de la mañana cubría todo, él yacía en silencio a su lado, contemplando el hermoso e inocente rostro de Nansin. En su corazón, por primera vez, surgió un sentimiento que nunca había tenido, un profundo arrepentimiento. Anteriormente había aceptado la muerte como una liberación, pero ahora, después de todo, no quería dejarla. En lugar de soportar la soledad de la eternidad, anhelaba estar con ella de por vida, incluso si esa vida fuera finita, pero llena de amor. Chon-Yang buscó al anciano de cabello blanco, sus ojos reflejando fatiga mezclada con ansiedad. Preguntó cuánto tiempo más podría vivir, con la flor eterna acercándose a la plena floración y su salud deteriorándose día tras día. El anciano de cabello blanco lo miró sin sorpresa, solo diciendo: ¿no es este el final que siempre has querido? Pero Chon-Yang no pudo suprimir la amargura en su corazón. Era cierto que una vez quiso terminar con esta vida eterna. Pero para hacer eso, tenía que amar a alguien. Y ahora, con alguien en su corazón, con la imagen de Nansin ocupando sus pensamientos, se dio cuenta de que una vez que has amado, ¿quién quiere morir? ¿Por qué el destino se burlaba de él así, para dejarle probar el amor solo para tener que separarse?
El anciano de cabello blanco suspiró, recordándole que Nansin era una mortal, su vida tan frágil como la seda. Incluso si se amaban profundamente ahora, el final solo sería caminar juntos al borde de la muerte. Pero ahora, estaba dispuesto a renunciar a la muerte que una vez había anhelado, esperando solo poder caminar con Nansin hasta el final de su corta vida, para vivir una vida humana plena con ella. Después, fue a ver a Chan Seng, aconsejando a su hermano menor que nunca volviera a lastimar a Nansin. Pero Chan Seng no pudo ocultar el dolor en su corazón. Contuvo las lágrimas y preguntó por qué esa chica, la que hizo florecer la flor eterna, podía hacer que Chon Yang lo dejara. Pero Chon Yang solo respondió con calma que si Chan Seng lastimaba a Nansin, sería lo mismo que lastimarlo a él. Para él, tanto Nansin como Chan Seng eran las personas más importantes. Esas palabras encendieron la ira de Chan Seng, el resentimiento surgiendo. Estaba decidido a no perdonar a Nansin. En ese momento, el dolor en el corazón de Chon Yang se intensificó, causando que tosiera sangre en el acto. Justo cuando llegó Nansin, rápidamente ocultó su debilidad, forzando una sonrisa. Luego le dijo que tenía que salir por unos días para encargarse de algo de trabajo. Ella vaciló un poco, pero le aseguró que regresaría pronto y que el viaje sería tranquilo. Al día siguiente, en un estado de agotamiento, luchó para reunirse con 11 Sei. Fue acostado en una cama, sus ojos fuertemente cerrados, su respiración tan débil que era como si ya no existiera. 11 Sei lo miró con sospecha. Claramente el cultivador de la noche eterna tenía una capacidad de autocuración muy fuerte. Entonces, ¿por qué estaba tan débil ahora? Cuando le tomó el pulso, quedó atónito al darse cuenta de que no había latidos en el cuerpo de Chon Yang. Sin muchas palabras, se dio cuenta de que Chon Yang había usado su corazón para nutrir la flor eterna, eligiendo sacrificar su vida para poner fin a su existencia inmortal. 11 Sei pensó que estaría tranquilo cuando presenciara el día en que Chon Yang falleciera. Pero a medida que se acercaba ese momento, se sintió un poco reacio. Mientras tanto, Nansin no estaba al tanto de nada. Viendo que la flor eterna estaba a punto de florecer por completo, irradiaba alegría, feliz de haber finalmente cumplido su promesa a la persona que amaba. No sabía que el día en que la flor floreciera también sería el día en que él se iría. Cada pétalo que se abría era cada gota de vida que salía del cuerpo de Chon Yang. Continuamente tosió sangre, su fuerza física disminuyendo gradualmente con cada momento que pasaba. 11 Sei se sentó en silencio a su lado, observando al amigo que una vez fue invencible ahora derrumbándose, murmurando en su corazón: «Chon Yang, ¿de verdad estás a punto de morir?». Después de muchos días de estar acostado en la cama, Chon Yang luchó por levantarse y salir a respirar el aire fresco. Mientras deambulaba, de repente descubrió un lugar lúgubre. Y luego, en medio de la habitación, vio el cuerpo de Hualing todavía siendo preservado intacto por 11 Sei, sin signos de descomposición a pesar de los años que habían pasado. Todavía estaba como si durmiera un largo sueño, su rostro tranquilo. Cuando apareció 11 Sei, sus ojos seguían siendo tan gentiles como siempre. No ocultó nada, solo dijo que Hualing estaba bien, que todavía estaba durmiendo un sueño muy largo. Chon Yang guardó silencio, su estado de ánimo pesado. Habían pasado 3 años, pero 11 Sei todavía no había perdido la esperanza. Pero 11 Sei solo dijo suavemente: «Si Hualing es la persona que amas, ¿serían suficientes 3 años para dejarla ir? Si algún día le pasara algo a Nansin, ¿podría Chon Yang hacer la vista gorda?». Esa pregunta causó que una emoción mezclada surgiera en su corazón. No dijo mucho, solo diciéndole a 11 Sei: «Si realmente quieres despertar a Hualing, entonces asegúrate de no hacer nada de lo que te arrepientas». Con eso, salió silenciosamente de esa habitación fría. Por otro lado, Nansin había estado viviendo en una sensación de vacío durante los últimos días. En ese momento, Chon Yang de repente regresó. Tan pronto como lo vio, no pudo contener su alegría, corriendo a abrazarlo con fuerza. Aunque todavía se preguntaba sobre su repentina ausencia durante los últimos días, solo sonrió en silencio cuando le inclinó la cabeza para disculparse. Esa noche, le dio una horquilla creada a partir de la flor eterna, la flor que simbolizaba el vínculo de vida o muerte entre los dos. Personalmente extendió la mano para poner la horquilla en su cabello, cada movimiento gentil, un dulce beso intercambiado, la noche apasionada comenzando una vez más. Los dos eran inseparables, su amor como una brasa que ardía en la oscuridad, pero todo esto inadvertidamente cayó en los ojos enojados de Jing Jing, quien todavía los estaba observando en secreto desde la residencia oficial de la noche. A la mañana siguiente, el mayordomo vino a ver a 11 Sei con una mirada preocupada. Preguntó si el descubrimiento del cuerpo de la dama por parte de Chon Yang causaría algún problema. 11 Sei solo respondió con calma: «Chon Yang ni siquiera puede protegerse a sí mismo ahora. ¿Todavía tendría suficiente fuerza para interferir en los asuntos de otras personas?». Al escuchar esto, el mayordomo solo asintió en silencio e informó otra información. Chan Seng no ha regresado a la residencia oficial de la noche durante muchos días, y según el ciclo del insecto GU que plantó en Nansin, casi es hora de que se manifieste. Esa noche, 11 Sei trajo un colgante de jade, silenciosamente devolviéndoselo a Chon Yang para que se lo diera a Nansin. El regalo parecía simple, pero los ojos de 11 Sei hicieron que Chon Yang no pudiera evitar sospechar. Miró a 11 Sei, su corazón pesado con la pregunta del verdadero propósito detrás de esa acción.
Justo entonces, Nansin se acercó y 11-sei la miró, ofreciéndose a que alguien le trajera algunas flores. Al escuchar esto, Chon-yang habló para detenerlo, recordándole gentilmente que ya no vendía flores. Desde lo más profundo de su corazón, siempre esperó que el joven frente a él, después de tantos años de crecer, aún conservara la inocencia y la bondad de su juventud. Pero 11-sei solo sonrió y respondió: «Al verlos a ti y a Nansin tan afectuosos el uno con el otro, puedo estar seguro de irme». Después de que 11-sei se fue, Nansin caminó hacia Chon-yang, su rostro reflejando un poco de contemplación no disimulada. Ella gentilmente lo abrazó, lo consoló con su gentileza inherente, pero aún no pudo evitar preguntarse sobre la misteriosa caja de fruta anterior. A la mañana siguiente, tan pronto como Nansin salió de la habitación, inmediatamente pensó en la extrañeza de Chon-yang. Parecía estar durmiendo más y más. Mientras todavía estaba pensando, Jing-jing vino a ella, ofreciéndole ayudar con un pequeño asunto. Sin ninguna sospecha, Nansin aceptó, pero ese viaje la llevó a una trampa que había sido preparada de antemano. En la mansión Meng, los verdaderos colores de Jing-jing rápidamente se revelaron mientras se confabulaba con 11-sei. Nansin fue capturada por sus hombres tan pronto como puso un pie dentro. Jing-jing no estaba sola, tenía un acuerdo con 11-sei, esperando usar a Nansin para intercambiar por el antídoto. Pero 11-sei reveló fríamente una amarga verdad: no hay antídoto. Y antes de eso, solo te estaba engañando. Jing-jing entró en pánico e inmediatamente se giró para irse a buscar a Chon-yang y exponer todo. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, 11-sei inesperadamente sacó un cuchillo y la apuñaló directamente. La sangre brotó, la vida se agotó y Jing-jing cayó al suelo, incapaz de pronunciar una palabra. Nansin estaba horrorizada por la escena, conteniendo las lágrimas mientras preguntaba por qué 11-sei sería tan cruel. Él solo respondió con calma: si no tuvieras valor para explotar, te habría matado hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo, he querido que Chon-yang pruebe la sensación de perder a la persona que ama. Después, 11-sei llevó a Nansin ante el cadáver de Hualin. En ese espacio frío, otro secreto fue revelado. 11-sei fue quien había secuestrado a las chicas que habían desaparecido misteriosamente. Él creó la leyenda de la flor del amor como una cortina de humo. En realidad, todas ellas fueron atacadas por insectos GU en el jardín de flores, y luego llevadas y desaparecidas. Afirmó que los insectos GU en Nansin habían madurado por completo. Antes de encontrarla, había probado muchos métodos diferentes sin éxito. Solo cuando la conoció a ella, la que llevaba la sangre de la mujer de la llama, pudo acercarse a su objetivo. Solo el cuerpo de la mujer de la llama estaba calificado para refinar el GU dorado. Y cuando el GU dorado estuviera completo, inmediatamente despertaría a Hualin. El insecto GU, después de madurar en el cuerpo de Nansin, había comenzado a invadir el cuerpo inmóvil de Hualin. Una vida renacida a la fuerza por magia malvada comenzó a contraerse y moverse bajo la fría piel. Al mismo tiempo, por otro lado, Chon-yang se despertó y no encontró a Nansin por ninguna parte. Cuando miró alrededor de la habitación, vislumbró la ropa que ella había dejado, en la que todavía había algunas pequeñas manchas como huevos de insecto. 11-sei de la mansión Meng era una persona de Miao Jian, uno que se especializaba en usar insectos GU para controlar la vida de las personas. La ira se encendió, pero antes de que pudiera actuar, una oleada de sangre se agitó. Tosió violentamente y vomitó sangre en el acto. Mientras tanto, Nansin enfrentó a 11-sei, incapaz de evitar preguntar por qué Hualin se había vuelto así. 11-sei en ese momento ya no ocultó nada, y lo contó con calma. Hace años, cuando Hualin estaba embarazada, insistió en ir a zonas pobres para tratar a la gente. Ocurrió un accidente durante ese viaje, causando que fuera gravemente herida. Pero cuando yacía allí, luchando por su último aliento, Chon-yang, el que podría haber salvado su vida, fríamente se quedó de pie y observó. Desde ese momento, 11-sei solo sintió vacío en su corazón. Hualin se fue, dejando un abismo sin fin en su alma. Nansin trató de defender a Chon-yang, creyendo que podría tener su propio sufrimiento, pero esas palabras no pudieron sacudir el corazón odioso de 11-sei. Para él, todas las razones carecían de sentido. Ahora que el GU dorado estaba completo, con Hualin preparándose para renacer, nada más importaba. Y entonces llegó lo que 11-sei había estado esperando durante muchos años. Hualin despertó. Su cuerpo se contrajo ligeramente, sus ojos se abrieron, pero en esa mirada solo había un color ceniza, vacío como si el alma ya no existiera. Aún así, 11-sei estaba extremadamente feliz, como un niño que acababa de tocar el sueño que había atesorado a lo largo de su vida. Pero esa felicidad solo duró por un momento. El cuerpo de Hualin de repente convulsionó, todo su cuerpo tembló y luego dejó de moverse. Su respiración se detuvo, una segunda muerte, esta vez incluso más cruel que antes. 11-sei gritó su nombre con desesperación, esperando que otro milagro pudiera traerla de vuelta a la vida, pero todo fue en vano. Nansin se quedó allí presenciando todo, luego dijo suavemente que tal vez la que se despertó justo ahora no era Hualin, sino el insecto GU controlando su cuerpo. Aconsejó a 11-sei que se detuviera, que no siguiera persiguiendo obstinadamente algo que ya no estaba allí. Pero 11-sei no respondió, solo se giró en silencio para mirarla. En esa mirada ya no había dolor,
sino un odio profundo, una mirada que la hizo temblar. Chon Yang siguió el rastro para encontrar el escondite de 11 Sei, pero lo que le esperaba no era 11 Sei, sino una escena que helaba el corazón. Ying Ying estaba jadeando por respirar en un charco de sangre, su pequeño cuerpo temblando junto a los fríos escalones de piedra. Reuniendo su último aliento, confesó débilmente toda la verdad sobre sus cálculos y errores. Sus ojos brillaron con un último destello de arrepentimiento antes de desvanecerse. Su mayor deseo era regresar a su infancia, cuando su alma aún era pura, no ennegrecida por la codicia. Chon Yang se arrodilló junto a su cadáver, el grito desgarrando el espacio silencioso. En su dolor, no notó que la figura detrás de él se acercaba. 11 Sei apareció lentamente, saliendo de la oscuridad, su mirada tranquila y fría. Miró a Chon Yang arrodillado ante el cuerpo de la persona que una vez le importó, y luego pronunció palabras que apuñalaron su corazón. Ahora que ya no eres un dios, sino que te has convertido en una persona común, la sensación de ver impotente a la persona que amas irse, finalmente te toca probarla. Las emociones se desbordaron, y Chon Yang enojado cuestionó a 11 Sei, ¿por qué tienes que hacer todas estas cosas? ¿Es solo porque hace 3 años no pudiste salvar a Hualin? Me odias tanto que empujas a todos a la tragedia. Contrariamente a su apariencia cruel, 11 Sei en este momento reveló claramente el resentimiento que había estado albergando durante mucho tiempo. Durante generaciones, la familia Meng ha servido al clan de la Noche Eterna, en el que lo primero en las enseñanzas ancestrales es ser absolutamente leal a Chon Yang, obedeciendo de todo corazón las órdenes, y considerando sus palabras más altas que la vida. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca he desobedecido una orden. Sin embargo, solo una vez, cuando te rogué que salvaras a mi esposa, la dejaste ir y no la salvaste. ¿Cómo no podría odiarte? Ante esas pesadas palabras de reproche, Chon Yang solo pudo hablar con impotencia. Ese año, incluso como un dios, no tenía la capacidad de despertar a alguien que había perdido la conciencia. Hualin, incluso si fuera despertada por la fuerza, solo sería un cadáver sin alma. Es mejor no estar viva. Pero para 11 Sei, eso era aún mejor. Preferiría tener una Hualin sin alma a su lado que un cadáver frío yaciendo para siempre bajo la tierra profunda. En este momento, cuando Chon Yang mencionó a Hualin y Nanxin, 11 Sei ligeramente curvó sus labios. Todo estaba a punto de ser revelado. El jardín de flores en la cima de la montaña, las chicas desaparecidas y los rastros de insectos Geu extendiéndose. Todo fue organizado por él, solo para hacer que Chon Yang sintiera el mismo dolor extremo que él había experimentado. La ira se encendió. Chon Yang corrió y estranguló a 11 Sei, preguntando por el paradero de Nanxin. Pero con un cuerpo que ya no tenía poder espiritual, no pudo suprimir a 11 Sei en este momento. Lo empujó hacia abajo, murmurando suavemente: ahora solo eres un mortal. Aún así, cuando vio a Chon Yang dispuesto a cambiar todo por Nanxin, 11 Sei finalmente le mostró el camino a donde estaba encarcelada. En la fría cima de la montaña, Nanxin estaba suspendida en el aire, su cuerpo atado por cadenas de hierro. Chon Yang estaba desconsolado, pero cuando trató de usar la fuerza para romper los grilletes, se dio cuenta de que el poder del pasado ahora lo había abandonado por completo. Las cadenas que no eran nada para un dios ahora se convirtieron en grilletes irrompibles. 11 Sei se acercó, su voz resonando como un golpe de martillo al corazón. Con tu cuerpo mortal actual, por no hablar de cadenas de hierro, incluso un hilo es suficiente para sujetarte de por vida. Al escuchar eso, Nanxin no pudo ocultar su sospecha. ¿Por qué desapareció el poder de Chon Yang? 11 Sei se rió entre dientes, y luego reveló con calma. Hace años, en el mismo momento en que Chon Yang, gravemente herido, corrió hacia él, se dio cuenta de una cosa. Estaba ocultando la verdad sobre la flor eterna, lo más tabú del clan de la Noche Eterna. Y en este momento, Nanxin tampoco pudo mantener la calma. Quería saber qué era exactamente la flor eterna, y por qué podía causar que un dios como Chon Yang cayera en un estado de perder toda la fuerza y la esperanza. 11 Sei se quedó de pie en el salón frío, sus ojos sombríos como si sostuvieran el último secreto de su vida. Todavía estaba tan firme como siempre, pero sus ojos habían perdido el aura divina familiar. Porque en este momento, ya no tenía poder mágico. 11 Sei no dijo ninguna palabra superflua, sacó su espada, balanceando cada golpe frío que hizo que Chon Yang cayera al suelo de piedra. La sangre fluyó, manchando el blanco de su túnica, su cuerpo convulsionó de dolor, pero sus ojos permanecieron enfocados en Nanxin. 11 Sei luego reveló lentamente la verdad sobre la flor eterna. La flor solo florece cuando un miembro del clan de la Noche Eterna realmente se enamora de alguien. Cuanto más profundo es el amor, más florece la flor, pero a partir de entonces, su poder espiritual se disipa gradualmente. Cuanto mayor es el amor, más disminuye la vida. Al final, esa persona se convertirá en un mortal, y luego se marchitará. Al escuchar esto, Nanxin se derrumbó, lágrimas corriendo por su rostro que nunca había dejado de ser desgarrado por el sufrimiento. No podía creerlo. Si hubiera sabido esta verdad hace años, nunca le habría permitido amarla. ¿Por qué Chon Yang eligió salvarla y aceptó cambiar todo, incluso su vida? Él no podía hablar, solo tocar sus labios con un beso suave como una despedida final, una disculpa por todas las cosas que no pudo cumplir. Luego, con la última pizca de fuerza que le quedaba, se abalanzó directamente sobre la espada de 11 Sei. El choque inesperado aturdió a 11 Sei,
Cuando la espada atravesó a Chon-Yang, también fue el momento en que tomó prestada esa fuerza para apuñalar de vuelta en el pecho de 11-sei. Una persona que una vez fue un amigo, un hermano, un enemigo, ahora cayó con él en el abismo oscuro, alcanzando la nada eterna juntos. Nansin escapó de los grilletes y corrió a abrazar el cuerpo ensangrentado de Chon-Yang, sus gritos resonando por todas las montañas y bosques, como si desgarraran el corazón. Cada sollozo era como 1000 flechas atravesando el corazón. Solo sabía cómo gritar su nombre en vano, abrazando el cuerpo que se enfriaba con cada respiración. Chanseng se quedó de pie a su lado, sus ojos llenos de lágrimas. No pudo ocultar el dolor al presenciar la caída de su hermano mayor. Confesó que a lo largo de los años siempre había observado a su hermano, pero nunca había entendido completamente el corazón que Chon-Yang tenía para Nansin. Si no fuera por ella, nunca se habría dado cuenta de que su hermano mayor había elegido hacía mucho tiempo la muerte como una liberación. Se culpó a sí mismo por nunca ser digno de ser el hermano menor de tal persona. Nansin se desesperó entre las cenizas de la pérdida, solo pudo hacer una última pregunta. ¿Hay alguna manera de salvar a Chon-Yang? Chanseng guardó silencio por un momento, luego dijo con voz triste, relatando una antigua leyenda. Solo si hay un corazón que todavía late por un miembro del clan de la Noche Eterna, esa persona puede escapar del destino, convertirse en una persona común y continuar viviendo con la persona que ama. Pero durante miles de años, nadie ha tenido éxito. Ying Ying estaba muerta, y Chon-Yang también se había ido. Chanseng, el último del clan, ahora no tenía ninguna razón para seguir viviendo. Nansin entendió lo que estaba a punto de hacer. Chanseng quería plantar la flor eterna. Lo miró, luego se volvió hacia el cadáver de Chon-Yang a su lado, se sentó y silenciosamente tomó su mano. En sus ojos, aún llenos de lágrimas, susurró inaudiblemente, incluso si tengo que pagar con toda mi vida, estoy dispuesta a encontrar todas las formas de despertarte, siempre y cuando haya un atisbo de esperanza, absolutamente no me rendiré. Después de la trágica muerte de Chon-Yang, Nansin no se separó de la flor eterna ni por un momento. Día y noche, se sentó a su lado, llorando mientras buscaba diligentemente en libros antiguos, con la esperanza de encontrar un método para traerlo de vuelta a la vida. Pero incluso después de pasar página tras página, la esperanza permaneció tenue, y la solución aún no había aparecido. Agotada, se quedó dormida junto al frío acantilado. Un anciano de cabello blanco que la había estado observando en secreto había presenciado su inquebrantable determinación y amor por Chon-Yang. Mientras dormía, silenciosamente colocó un libro antiguo sobre su cuerpo. Al despertar, Nansin inmediatamente abrió el libro y se sorprendió al descubrir un método para salvar a un miembro del clan de la Noche Eterna. Solo ofreciendo un corazón puro a la flor eterna, el que perdió su poder espiritual podría ser revivido como una persona normal. Sin un momento de vacilación, se apuñaló en el pecho, ofreciendo su corazón lleno de amor puro a la flor. En ese mismo momento, una luz cegadora de la flor eterna se disparó directamente al cuerpo de Chon-Yang. Y entonces ocurrió un milagro, abrió los ojos. Ahora, Chon-Yang había renacido, ya no era una noche eterna, sino un ser humano normal, que ya no temía la luz del sol. Nansin corrió, viendo que el hombre que amaba había vuelto a la vida, sano como antes. Incapaz de reprimir sus emociones, corrió a sus brazos, abrazándolo con fuerza para aliviar el anhelo que se había acumulado durante tantos días. En medio del dolor final y los desafíos, su amor finalmente había conquistado el destino. Un final completo y satisfactorio que cerró el viaje de lágrimas y sacrificio de la película Amor más allá de la maldición. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para darnos motivación para lanzar más vídeos más rápido y mejor. Gracias a todos.